Reunión Nacional de Física y Matemáticas. En este momento, pues tenemos otra de las charlas aquí. Esta charla nos la va a dar el doctor José Abraham Valderas López y me voy a permitir darles más o menos quién es él. Aquí vamos a... el profesor actualmente es investigador titular C de la UPIBI, es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. El doctor Abraham es egresado de la escuela, orgullosamente egresado de la escuela. Hizo su maestría y doctorado en ciencias en el Departamento de Física del CIMBESTAR. Hizo una estancia de investigación postdoctoral por 3 años en la Universidad de Toronto. Actualmente es profesor colegiado en el doctorado en nanociencias y micronanotecnología del Instituto Politécnico Nacional. Tiene más de 16 conferencias dictadas, 6 6 tesis de doctorado, 5 estudiantes de maestría, más de 14 tesis de licenciatura. Ha presentado alrededor de 123 trabajos en congresos, tanto nacionales como internacionales. Es director de proyectos, ha sido director de proyectos de alrededor de 22 proyectos, 20 institucionales y 2 de ellos de CONACYT. Tiene publicaciones indizadas, más de 71 artículos publicados en revistas de investigación internacionales indexadas, 4 artículos publicados en capítulos de libros. También es miembro de la Sociedad Mexicana de Ciencias de Superficies y Vacío desde el año 2000. También es miembro de la Sociedad Mexicana de Materiales desde el 2000. Entonces, le damos la bienvenida al doctor Abraham y bueno, vamos a brindarle un aplauso. Doctor, Gracias, el escenario es de usted y estamos aquí atentos a su presentación. gracias, Lulu. Muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muy amables. Antes que nada, quiero agradecerle a Lulu, la doctora Lulu Albores, por su amable invitación, al doctor Eric también por invitarme aquí a mi alma mater. Soy egresado de FM, como les comentó la doctora, pero yo estuve todavía en el edificio 6. Decían que ahí salían todos los niños, todos loquitos, ¿no? Creo que ya veo muchos cuerdos ahorita, ya, creo que no, eso ya se curó. Bueno. Entonces, mi plática la titulé Espectroscopías fototérmicas para el análisis cuantitativo, y lo que voy a describir aquí son metodologías que desarrollé en la Universidad de Toronto para cuantificar en base a las técnicas fototérmicas, que es mi campo de investigación. La idea de Lulu era que esta charla tuviera, digamos, una componente de cuestiones teóricas. No van a ser muy avanzadas, por cierto, pero su link o su vinculación con la cuestión experimental. Te voy a tratar de ser lo más descriptivo posible. Si es demasiado básico para ustedes, no me arrojen jitomates, más bien monedas. Ahí va a pasar alguien para recolectar monedas. De a 10 está bien, ¿eh? Bueno, entonces voy a tratar de ser más o menos descriptivo y espero que no sea demasiado básico para ustedes. Y bueno, comenzamos. Entonces, el bosquejo general es el siguiente. Voy a platicar un poquitito sobre las propiedades ópticas de los materiales relacionados con las ideas que voy a desarrollar acá, para después platicar sobre las bases experimentales, digamos, de las espectroscopías convencionales, como, digamos, como preámbulo a las espectroscopías fototérmicas, que es el campo que les voy a describir como investigación. Posteriormente, un esquema teórico. Aquí viene el modelo matemático que les digo, es mi interés de vincular la cuestión teórica, en este caso, y después con los esquemas experimentales apropiados. Dentro del esquema teórico les voy a describir un modelo matemático básico que se puede complicar, ahí está abierta la cosa. Las configuraciones que yo trabajo o que he desarrollado, condición de límite que nos encantan a nosotros, algunas simulaciones, el esquema experimental, como les decía, resultados experimentales y algunas referencias. Ok, buena manera de introducción. Sabemos que las propiedades ópticas de los materiales son fundamentales para su, digamos, su estudio y aplicación. Ajá. Desde los 1800 o antes ya se trabajaba con las propiedades ópticas sin conocer la estructura interna de la materia. Ahora sabemos que la materia, hasta donde queremos creer,
está compuesta por átomos o moléculas y que nuestra mecánica cuántica a partir de la ecuación de Schrödinger la podemos dividir de tal manera que podemos estudiar las moléculas en tres diferentes niveles. Desde el punto de vista de la estructura electrónica, que es el pegamento de las moléculas, desde el punto de vista de las vibraciones de los núcleos atómicos y las rotaciones. Ajá. Eso lo hacemos en base al esquema teórico desarrollado por Born y Oppenheimer, a partir de poder dividir por las escalas de tiempo involucradas en cada uno de los fenómenos que involucran esos tres niveles de acción de las moléculas. Bueno, desde este punto de vista, cada uno de los estudios a esos tres niveles nos dan diferentes propiedades, en particular de absorción de radiación electromagnética. Por ejemplo, en el infrarrojo lejano y microondas se pueden excitar niveles niveles rotacionales. Si hablamos del infrarrojo medio, excitamos, ay, perdón, dijimos que era, esto. Ok, espectros rotacionales en el infrarrojo lejano y microondas. En el infrarrojo medio tenemos los espectros vibracionales y en el visible los espectros electrónicos. Cada uno de ellos nos da información, puede ser muy descriptiva sobre la naturaleza de la molécula, o bien, como vamos a ver ahorita, puede ser una cuestión tan complicada que solamente la aplicamos desde el punto de vista práctico empíricamente. Ahorita me explico a qué me refiero. Bueno, por ejemplo, lo que les decía, si hablamos de los espectros rotacionales, pues hablamos de que podemos describir de alguna manera tamaños moleculares. Esta espectroscopía es muy complicada de llevar a cabo en virtud de los pequeños intervalos de energía que se requieren para excitar niveles rotacionales. Se puede llevar a cabo solo a temperaturas muy bajas y bueno, en general más bien lo que se obtienen son los espectros vibracionales, perdón, que vienen acompañados, estos bordes vienen acompañados de muchos de estos transiciones rotacionales, y esto, como sabemos, pues se utiliza para identificación presuntiva de algunos compuestos en base a los enlaces característicos. Y bueno, viene después las espectroscopías UV visible, que como deben saber, pues son espectros que son muy amplios en virtud de que cada transición electrónica viene acompañada de múltiples transiciones vibracionales y la molécula es muy compleja, y eventualmente con los correspondientes niveles rotacionales. Entonces estos espectros son muy complicados y desde el punto de vista para identificación de compuestos químicos o moléculas es muy complicado llevarlo a cabo a partir de esto. Solamente en el ultravioleta, bajo ciertas circunstancias se puede identificar algunos cromóforos o grupos de átomos muy específicos. Más bien la aplicación práctica de esta espectroscopía en el visible es en la cuestión de cuantificación. Y a eso me voy a referir de aquí en adelante. Ok, bueno, para cuantificación se utiliza básicamente este esquemita. En la espectroscopía convencional los químicos saben mucho de esto. También ustedes, supongo yo, porque ya las tecnologías o las metodologías son muy universales. Entonces lo que se hace es simplemente enviar radiación electromagnética monocromática o eventualmente en el continuo a una muestra. En este caso estoy refiriéndome a un líquido en un envase. Se envía radiación y ocurren muchos fenómenos internos. En particular, hay reflexión de radiación, hay absorción absorbida, radiación absorbida, y esparcimiento de luz dentro del material, y eventualmente lo que no ocurre dentro pasa y es la que uno detecta. El equipo utilizado, que yo llamo un espectro convencional, es algo así como esto, a menos de que tenga en el laboratorio, donde uno utiliza esta cosita para ir seleccionando la longitud de onda, y bueno, mediante un mecanismo interno electrónico, se desplaza, aquí se puede ver la absorbancia, ¿no? Ustedes lo deben de conocer. Y bueno, aquí a reserva de que vean esto muy aburrido, les voy a describir esto para ubicar la situación. Entonces, ¿qué tiene internamente un espectrómetro? Pues tiene un sistemita como este, ¿no? Una fuente de luz, generalmente continua, una lamparita de tungsteno, un sistema para seleccionar longitudes de onda. Aquí lo ilustro con un prisma, obviamente no es un prisma, es una rejilla de difracción que está en este monocromador. Se elige una longitud de onda, se lanza la radiación monocromática a la muestra, que tiene especies químicas que absorben, y bueno, se detecta la radiación que no se absorbió, o que no se dispersó, o que no se esparció. Eso es básicamente lo que es un espectrofotómetro convencional.
Aquí lo relevante es que no se detecta en sí la radiación que se absorbe en el sistema, sino más bien la que está transmitida. Ajá. Ok, bueno, ¿cómo relacionamos esa radiación transmitida con las propiedades de absorción de nuestra sustancia? Bueno, se define una magnitud adimensional que llamamos absorbancia, que básicamente es esta relación, es el menos logaritmo en base 10 de la intensidad que se está enviando entre la intensidad, perdón, la intensidad que se está detectando entre la que se está enviando. Ajá. Y bueno, desde este punto de vista, pues es un parámetro simple, no tiene ninguna cuestión, a menos que se relacione con un modelo de absorción. Ajá. Y el más común o el más fácil de trabajar es este modelo de absorción que pues en general se conoce como el modelo de Beer-Lambert, pero también se le tiene que poner a veces este de Bouguer, por los químicos creo. Y es un modelo exponencial, como ven, en base 10. Nos establece que la intensidad de radiación que se detecta es igual a la intensidad que se está incidiendo, 10 a la menos alfa LC, donde este alfa, creo que es por este C, se llama el coeficiente de extinción, donde esa es la concentración. Y bueno, solamente cuando se introduce un modelo como estos en la relación para absorbancia, se obtiene una relación entre ese parámetro adimensional y la concentración. En particular, bajo este modelo se obtiene que la absorbancia es el producto del coeficiente de extinción por el grosor de muestra por la concentración. Y bueno, se tiene entonces una relación lineal entre este parámetro y la concentración que debe de verificarse en cada caso experimentalmente. Esto se metió a fuerza. Entonces, para cada sustancia tenemos que verificar en qué rangos de concentraciones es válida. Ese es el problema. Ok, bueno, entonces ahora vamos a ver cuáles son los problemas experimentales de esto, como preámbulo para describir las técnicas que les voy a explicar más adelante. Entonces decía yo, cuando hacemos incidir radiación sobre la muestra en un envase de vidrio o de cuarzo o de plástico, dependiendo de la longitud de onda, entonces tenemos radiación que está siendo reflejada en las paredes del recipiente. Esta la podemos modelar todavía, ¿no? Como ustedes saben, las ecuaciones de Fresnel, por ejemplo. Pero cuando entra al seno de la sustancia, parte de la radiación se absorbe. Eso es un fenómeno, bueno, todos aquí son fenómenos cuánticos, que es muy complicado de describir, pero bueno, ahorita vamos a platicar un poquito sobre ello. Se esparce, y eventualmente pasa radiación. Este es el fenómeno que estamos trabajando empíricamente en las espectroscopías convencionales. Bueno, ¿cómo podemos, digamos, compensar por la radiación que se está esparciendo o dispersando en las paredes del recipiente? Pues metiendo una sustancia blanca. Usualmente tenemos una solución de un cierto componente químico que absorbe, ponemos el líquido en el cual está inmerso y ese es nuestro blanco generalmente, ¿no? Y bueno, se define la absorbancia de esta manera en ese caso, y bueno, se hace una curva de calibración, lo que les comentaba antes, ¿no? Se encuentra que este modelo es válido solamente a bajas concentraciones, pero ¿qué es bajas concentraciones? ¿Qué absorbancias validan el modelo de Beer-Lambert que describimos antes? Esto es muy empírico. De hecho, algunos químicos dicen que absorbancias de 0.5, pero repito, eso es pero muy empírico. Aquí les muestro, por ejemplo, una curva de concentración-absorbancia que lleva a cabo en mi espectrofotómetro a 660 nanómetros para una solución de sulfato de cobre. Como ven aquí, es 1 molar y se obtuvo una relación lineal hasta 1 molar de la solución y absorbancia hasta de 3, ya que eso es muy relativo, ¿no? En la medida en que haya una relación lineal, se vale la ley de exponencial que describí antes y se puede hacer cuantificación si es el caso. La cuantificación se hace una vez obtenida la curva de calibración, pues obtienen uno la absorbancia y por extrapolación a la concentración. Ok, bueno, para efectos de meter el modelo que les voy ahorita a describir, pues a mí se me hace más sencillo meter la ley de Beer-Lambert, pero en forma exponencial con logaritmo con base E. Y bueno, en este caso metemos este modelo que yo conozco como el de Beer, que dice que la relación entre la intensidad que pasa a través del material es igual a I0 E a la menos epsilon CL. Y metiendo esto en la absorbancia tenemos esta relación ahora, epsilon CL logaritmo de E. Bueno, ahora para ver cómo relacionamos estos parámetros
en particular este parámetro con alguna propiedad intrínseca de las moléculas, vamos a elucubrar un poquitito cómo se puede deducir esa ley de Beer-Lambert. Ajá. Como ustedes saben, los fenómenos de absorción, de dispersión incluso, son fenómenos cuánticos. Y la mecánica cuántica es una teoría de probabilidades. Ajá, todo es probabilidad ahí. Pero bueno, desde el punto de vista, digamos, muy práctico, podemos visualizar esto de la siguiente manera. Podemos considerar que en una concentración suficientemente baja, todos los absorbentes, todas las moléculas que absorben, se pueden poner en un plano. Aquí con estos corazoncitos estoy alineando todas las moléculas que caben en un volumen A por delta X, ajá, en un solo plano, y entonces la probabilidad de absorción de fotones lo podemos ver de dos maneras, como el número de eventos favorables entre total de eventos, ajá, o bien como un área efectiva dado por todos estos blancos, con una sección eficaz de atrapamiento sigma por el número total de estos centros absorbentes. Entonces, haciendo un poquito de matemática básica, por ejemplo, desde aquí tenemos esta situación, pero también tenemos esta relación. P se puede ver como sigma por el número de Avogadro, por la concentración por delta X, metida acá, hacemos la integración y obtenemos nuestra relación de Beer-Lambert. Donde ahora podemos relacionar este parámetro beta, que es el coeficiente de absorción óptico, con la absorbitividad épsilon a través de este parámetro molecular. Ok, y bueno, metido en la absorbancia, tenemos esta relación. El coeficiente de extinción es simplemente la absorbitividad por el logaritmo de. Ajá, ya tenemos esta relación matemática muy simple. Y bueno, todo lo podemos hacer fácilmente, no hay ningún problema, excepto que, pues bueno, esto sirve solamente para sustancias que están disueltas en otra sustancia, o sea, para soluciones. La pregunta es, ¿cómo podemos medir propiedades ópticas de sustancias puras? Por ejemplo, bueno, ustedes me dirán, pues variamos el grosor de la muestra, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer precisamente, pero de una manera muy interesante, metiendo un modelo matemático en el fenómeno físico que vamos a estudiar. Pero también otro problema es, por ejemplo, sustancias muy complicadas, por ejemplo, aceites vegetales. Ajá. Como dijimos antes, para llevar a cabo estos estudios ópticos se requiere un blanco. Y para aceites vegetales, por ejemplo, ¿qué blanco metemos? Es un problemita que obviamente quizá no sea tan complicado, pero de entrada tenemos un problemita por allí. Bueno, entonces aquí el problema de la espectroscopía convencional es que no hay una cuestión matemática involucrada. Se metió la absorbancia como un parámetro y se metió un modelo empírico tal cual. Ajá, y se tiene que verificar experimentalmente. Pero ¿qué tal si mejor metemos un modelo matemático y ahora nos fijamos en la absorción de la radiación? Ajá. Y aquí viene el tema de la plática principal, los fenómenos fototérmicos. Ajá. ¿Qué es un fenómeno fototérmico? Pues son fenómenos que tienen que ver con la conversión de luz en calor. Bueno, aquí hay ejemplos drásticos de los fenómenos fototérmicos, ¿verdad? No vamos a ser tan drásticos, pero bueno, ahí están algunos fenómenos. Y la idea en las técnicas fototérmicas relacionadas con estos fenómenos es que podemos enviar radiación de manera controlada y estudiar los efectos, modelarlos. ¿Ah? Podemos enviar radiación en forma de ondas, perdón, de radiación pulsada, eso se hace de hecho, y se obtienen ondas acústicas, y eso sirve como base de técnicas para imaginología a partir de tomografías. Es una técnica muy bonita, pero bueno, en mi caso me voy a centrar en esto. Cuando habíamos radiación modulada, ajá, ahí está, radiación modulada en un material, pues lo que se forma es una fuente térmica en el seno del material, en la superficie, en una capita de la superficie, y se generan muchos fenómenos. Ustedes deben más o menos de visualizarlos como físicos o matemáticos, ¿no? Hay radiación emitida por la muestra calentada, se generan índices de refracción aquí, si mandamos un haz rasante, se desvía y podemos ver efectos por esa índice de refracción variable en esta superficie, pero lo que me interesa a mí es la generación de calor y el calor que se transmite, ajá, tanto hacia el seno del material como al medio que lo rodea. Esas le llamamos ondas térmicas. No tiene que ver con ondas verdaderas, de hecho algunos autores le llaman ondas de difusión. Más bien estas ondas térmicas son las fluctuaciones de temperatura que toman lugar dentro del material por el efecto térmico. Ajá. Ok,
Y bueno, como tal, tenemos que meter un modelo para poder estudiar este fenómeno. Y aquí, pues, lo más natural o lo que tiene que hacerse es establecer las ecuaciones de difusión de calor. En el modelo más simple posible, que aquí les voy a presentar, es un modelo de difusión en una dimensión a través de este medio y en los que le rodean. Entonces, como la fuente térmica está acá y asumimos un modelo de absorción tipo Beer-Lambert, entonces aquí tenemos esta ecuación que se satisface dentro de este material. Esta ecuación se satisface en el medio donde viene la radiación y esta en el medio que está atrás de la muestra. Complementamos las ecuaciones con nuestras condiciones de frontera, de continuidad de la temperatura y el flujo térmico, y la resolvemos. Ajá. En general, aquí tendría que poner las soluciones dependientes de la posición, pero me interesa más bien ya las soluciones en las fronteras de la muestra, es decir, en función de L. Para efectos de no complicar la cosa y describir lo que involucran las técnicas fototérmicas que yo manejo. Entonces tenemos eso. El perfil de temperaturas que depende de la frecuencia y del grosor de la muestra viene dado de esta manera. Ajá. Y en base a este modelo podemos establecer dos posibles configuraciones fototérmicas. Le llamamos configuración por transmisión, donde el sensor fototérmico, ahorita lo describo, está opuesto a la radiación incidente. Esta es una configuración por transmisión. Y esta, en cambio, cuando el sensor está del lado de la radiación, se le llama configuración frontal. Cada una de ellas tiene un esquema matemático de acuerdo a la solución de las ecuaciones de difusión que describí antes. Ajá. Entonces aquí está la matemática involucrada, se puede complicar si metemos más parámetros, etcétera. Pero aquí estoy describiendo lo básico. Ok, bueno, ahora vienen los traductores. ¿Cómo llevamos a cabo esto a la práctica? ¿Cómo convertimos la radiación absorbida que genera calor y eventualmente perfiles de temperatura en una señal que podamos estudiar con los modelos antes presentados? Pues aquí tengo dos esquemas. Le llamamos la espectroscopía fotoacústica cuando se involucra lo que se llama una celda fotoacústica, o espectroscopía fotopiroeléctrica cuando se mete un sensor piroeléctrico. Ustedes deben de conocerlos más o menos. Bueno, este particular son los famosos buzzers. Son sensores que cuando se calientan de manera modulada generan una diferencia de voltaje. Y este es un esquemita un poquito más complicado, pero básicamente es un cilindrito que se le hace un agujero y se conecta a través de otro agujerito por acá, en medio, a un micrófono. Es una celda fotoacústica. De hecho, este fenómeno dio lugar a todas estas tecnologías y es un fenómeno que se descubrió desde los 1800 por Graham Bell, estudiando la cuestión de qué pasaba cuando iluminaba con la luz del sol a través de lentes en esa época una muestra sellada y con un cuerrito, esos micrófono antiguo, detectaba ruidos. Entonces era un fenómeno curioso, pero hasta que se desarrollaron las metodologías o los dispositivos apropiados, es que esta tecnología creció y eventualmente un modelo matemático básico por los 1970. Entonces, bueno, estos son los transductores fototérmicos. En el caso de la celda fotoacústica, para ahondar un poquito más, se sella la muestra, perdón, la celda por acá y por abajo, y esta cuestión sellada, cuando se calienta de manera modulada, genera calor, entre comillas, modulado, una fuente térmica modulada, que da lugar a fluctuaciones de presión dentro, y eso eventualmente el sonido. Pues se llama fotoacústica. Se genera sonido a partir de luz. Y bueno, el piroeléctrico ya les comenté cómo es la cuestión. Bueno, hablando ya de las configuraciones experimentales, aquí está la configuración frontal fotoacústica, se irradia a través de una ventana óptica, la muestra está acá, se genera la señal y se modela la temperatura a partir de la ecuación que puse anteriormente. En transmisión tenemos aquí la muestra, se ilumina, se genera el calor, se transmite a través de la muestra y llega a la celda. Esto es para fotoacústica. Para piroeléctrico es básicamente lo mismo. El sensor está aquí, la muestra está acá, configuración frontal, transmisión. Aquí está básicamente el sistemita que se puede armar. Esta cosa no es más que una plaquita para proteger el sensor. Y bueno, me voy aquí a centrar en las configuraciones por transmisión, tanto fotoacústica como piroeléctrica. El esquema matemático es el mismo, se obtienen los mismos resultados, simplemente cambiamos de transductor, ya sea un transductor fotoacústico
o un transductor piroeléctrico. El modelo matemático es el mismo y básicamente las ecuaciones son las mismas. Ajá. Y como decía yo, me voy a limitar a la configuración por transmisión. La señal, como les dije a los enseñé antes, va más o menos así. Y ahora, para poder trabajarlas de manera práctica, consideramos condición de límite. De hecho, podemos trabajar la ecuación completa, pero como ustedes pueden ver, es una ecuación compleja, ajá, compleja, en particular porque involucra, involucra este parámetro sigma m, que si no lo expliqué antes, creo que no lo expliqué, aquí está, me regreso. Cuando puse la ecuación que describe la temperatura por transmisión, perdón, tenemos estos parámetros R, que involucra las propiedades ópticas beta, coeficiente de adaptación óptico, y este sigma m. Este sigma m se le llama coeficiente de difusión complejo, y como pueden ustedes ver, involucra la difusividad térmica de la muestra, aparte de la frecuencia, depende de la frecuencia. Y estos parámetros son los cocientes de lo que llamamos efusividad térmica. Esto no es muy conocido, al menos en ingenierías, y tienen que ver con intercambio de calor del material hacia el medio. Son medidas de impedancia térmica. Ajá. Entonces, noten, sigma lleva a la difusividad térmica y R lleva a beta. Si no está explícitamente beta, está a través de R. Ok, entonces decía yo, tenemos nuestra ecuación que describe la señal por transmisión, ya sea fotoacústica o piroeléctrica, y podemos manejar condiciones límite apropiadas para poder trabajar la señal obtenida de forma ventajosa. Si suponemos esta condición, que el valor absoluto de sigma m por L es mucho mayor que 1, entonces ustedes pueden ver que esto se desprecia esto es generalmente pequeño, y esta relación matemática complicada se reduce a esto. Y más aún, y aquí viene lo bonito, si se toma nada más como variable física el grosor de la muestra, entonces esta relación es constante todo esto y se reduce a esto. Es decir, una relación que decae exponencialmente con el coeficiente de absorción óptico de la muestra. Obviamente esto es aplicable a líquidos. Ajá. Bueno, ¿qué también es relevante en esto? Pues que se tiene una fase constante, ajá, metida en esta C, y la amplitud de la señal decrece exponencialmente con el coeficiente de adopción óptico. Y podemos medir en este límite termoóptico propiedades ópticas de la muestra. Por su naturaleza, muestras líquidas. Tenemos el límite opuesto, le llamo el límite térmico, donde ahora consideramos la misma situación, esto mucho mayor que 1, pero también coeficientes de adopción ópticos muy grandes. Ajá, ahorita vamos a ver qué tan grandes pueden ser experimentalmente. Entonces, en este caso, si esto es mucho mayor que 1, esto se hace 0, se hace 0. Esta cantidad, al tomar el límite de esto por este R, se hace un menos 1 por este menos 1, nos da un 2, y esto con esto nos da 0. Entonces, esto se reduce a esta relación, donde ahora, como ustedes pueden ver, aquí tenemos una constante básicamente, aunque aquí depende de la frecuencia, pero no es tan importante. Y aquí tenemos que el exponencial depende de esto. Aquí es un signo menos, por cierto, ¿eh? Donde sigma m, como les dije, es esta expresión que involucra a la difusividad térmica de la muestra y a la frecuencia. Nuevamente, si la señal se toma en función solamente del grosor de la muestra, entonces esta relación matemática se convierte en esto. Entonces, ven la diferencia. En un caso, tenemos fase constante y relación de decaimiento exponencial con beta, y en el otro caso, fase que varía linealmente con el grosor de la muestra, y de aquí podemos calcular la difusividad térmica, o bien amplitud que varía exponencialmente y podemos calcular también la difusividad térmica. Tenemos dos mecanismos para calcular difusividad térmica de líquidos en este esquema. ¿Ok? Bueno, aquí les muestro algunas simulaciones matemáticas de la expresión completa, y como ustedes pueden ver, aquí metí una sustancia, por ejemplo agua, un pigmento en agua, metí las propiedades térmicas y aquí varío las propiedades ópticas, y van viendo cómo lo que estoy describiendo matemáticamente se puede visualizar aquí también computacionalmente. Entonces tenemos una región donde la fase es constante y la correspondiente región en amplitud donde la amplitud varía exponencialmente. Esto es en escala semilog. Ajá. Eventualmente, para ciertos valores de beta, por ejemplo, beta igual a 35, ya la fase empieza a fluctuar mucho y entonces aquí se empieza a apartar de la relación lineal. Ajá. Este es el criterio experimental que me dicta que esto está bien hecho, que medí beta
de forma apropiada experimentalmente. Tentativamente hasta betas del orden de 35 centímetros a la -1. Y aquí está el extremo opuesto. Para betas grandes, pueden ustedes fijarse que a partir de 55 ya empieza a verse más o menos recta en ambos esquemas, y por llegando a 100 ya tenemos líneas rectas perfectas, tanto en amplitud como en fase. Son los límites extremos que les describí antes, y en el límite intermedio, bueno, más bien en el intermedio, o sea, donde no se aplican los dos límites, ven ustedes las expresiones que son muy complicadas, ¿no? No se tiene nada. Ok, entonces tenemos dos criterios experimentales fundamentales. Si queremos medir propiedades ópticas de una muestra, tenemos que llegar a algo como esto, donde la fase es constante. Si queremos medir propiedades térmicas, tenemos que llegar a esto, donde la fase varía linealmente. Y eso depende de beta. Ok. Esquemas experimentales. Aquí viene a colación algunos instrumentos importantes que son muy propios de las técnicas fototérmicas moduladas. En particular viene a colación el amplificador locking. El amplificador locking es un sistema para medir corrientes y voltajes, pero que están referenciadas a una frecuencia de modulación. Si uno una señal la modula, en mi caso, por ejemplo, la frecuencia de modulación que utilizo es 1 Hz, entonces la señal que se obtiene solamente se registra a esa frecuencia. Esa es la característica de un amplificador locking. Y bueno, este amplificador locking pues controla una fuente de corriente para mi fuente de luz. Yo utilizo láser de semiconductor. Se podría utilizar una fuente continua, pero bueno, ahí depende del dinero que tenga uno, básicamente. Bueno, este es el esquema fotoacústico. Como les decía yo, aquí nada más va a cambiar el transductor. En este caso, aquí está la celda fotoacústica, la muestra líquida y un sistemita para variar el grosor de la muestra. Aquí está más o menos un esquema, ya la cuestión experimental básica. Por cierto, conocen a este tipo, ¿eh? Creo que es muy conocido. Bueno, aquí está un esquema piroeléctrico. Básicamente lo mismo como ustedes pueden ver, nada más cambia el transductor. Aquí está el sensor piroeléctrico, la muestra líquida, etc. Y aquí está lo que tengo en mi laboratorio, la fuente de corriente para el láser. Aquí está el sensor piroeléctrico ya armado y el amplificador locking. Y aquí tengo un sistema automatizado para variar el grosor de la muestra líquida. Y bueno, aquí algunas relaciones entre lo que se obtiene por simulaciones en computadora y lo que puede uno obtener en la realidad. Pues aquí, por ejemplo, tengo una solución de azul de metileno, longitud de onda 658 nanómetros rojo. Aquí están los diferentes límites que les describí antes, límite óptico para estas, el límite, más bien la condición intermedia donde no se obtiene nada, y el límite térmico. Aquí simulaciones y aquí la realidad. Ven ustedes la gran concordancia entre ambos esquemas. Y bueno, ahora sí los resultados experimentales ya para algunas situaciones que me interesa que conozcan y eventualmente ojalá surjan algunas inquietudes. Aquí, por ejemplo, hice soluciones de sulfato de cobre a diferentes concentraciones. El requisito, decíamos, es que la fase sea constante para que la amplitud quede validada. Entonces aquí están diferentes concentraciones, desde 0.1 molar hasta 1 molar, fases constantes. Aquí son dos diferentes esquemas piroeléctricos. Fases constantes, amplitudes que caen de manera exponencial. Estas son escalas semilog. Ven ustedes las líneas rectas que nos dan directamente el coeficiente de absorción óptico para cada concentración. Si uno grafica esos coeficientes de absorción ópticos, obviamente debe uno tener la relación lineal predicha por el modelo de Birk-Lambert. Entonces aquí, por ejemplo, esta curva de calibración que no se requiere en estas técnicas, a 658 nanómetros, nos da una absorbitividad de 8 centímetros a -1 por mol. Si uno hiciera el proceso convencionalmente, haría uno esto, varía uno la concentración, obtiene absorbancias, hace uno el ajuste y obtiene uno la absorbitividad también. Entonces se ve la similitud entre estos dos. Aquí la diferencia también es que esto fue con una fuente continua y un monocromador, y esto es con un láser. Entonces se puede entender un poquito la discrepancia, si consideran que es muy grande, ¿no? Para mí está muy bien concordantes. Pero aquí viene la diferencia, fíjense, esto fue a 658. Si yo cambio a 185 nanómetros,
Fíjense ustedes la escala de concentraciones donde uno y otro modelo, uno y otro esquema es válido. Si yo lo hago con absorbancias, no llego más allá de 0.02. Aquí empieza ya a desviarse de la relación lineal. En cambio, con la técnica fototérmica, llegamos hasta 1 molar. Ajá. Y ven ustedes, aquí en este caso para 185, la absorbitividad es de 27.5, aquí se obtiene de 28.3, de nuevo, una concordancia muy buena. Entonces, aquí simplemente fue para demostrar o hacer evidente que ambas metodologías son equivalentes. ¿Cuál es la diferencia? Para el caso de la medición con espectrómetro convencional, hay que hacer curvas de calibración. En el caso de las técnicas fototérmicas, no es necesario, cada uno de estos puntos está validado por los criterios experimentales que ya les comenté. Aquí les muestro algunas otras cosas. Ahora para sustancias puras. Decía yo que en el caso de la espectroscopia convencional es muy complicado hacer mediciones de coeficiente de adopción óptico para muestras líquidas puras. ¿Por qué? Porque el parámetro que varían es la concentración. Y una sustancia pura creo que no tiene concentración, ¿verdad? Entonces, pues ahí tendríamos que variar el grosor y tenemos que meter celdas de diferente grosor y hacer algunas líneas rectas para unos cuantos puntos. Aquí no, aquí es directo. Entonces puedo meter una sustancia líquida pura y, por ejemplo, aquí muestro los correspondientes resultados para diferentes líquidos. Por ejemplo, aquí tenemos fase constante, creo que esto es agua, glicerol y linalol a 980 nanómetros, y aquí están las relaciones lineales que nos dan los coeficientes de absorción ópticos. Aquí a 1310, agua, glicerol y etanol, situaciones similares. Otros resultados, para agua destilada a 904 nanómetros, fase constante, amplitud decayente exponencialmente, fase constante para metanol, amplitud decayente exponencialmente, y los correspondientes coeficientes de absorción ópticos. Aquí también para agua destilada 980 nanómetros, alcohol pentílico 980, aquí eucaliptol a 405 nanómetros y a 980. Entonces pueden ver que podemos calcular o podemos medir, perdón, coeficiente de absorción óptico para sustancias puras a cualquier longitud de onda. Aquí me limito a longitudes de onda de láseres por la situación que tengo en el laboratorio, pero repito, con una fuente continua se puede hacer a cualquier longitud de onda. Agua destilada a 1550, aquí lo curioso, un beta muy grande para el agua destilada a 1550. Esto es debido a sobretonos de absorción para el agua destilada a esa longitud de onda del infrarrojo. Y bueno, aquí una tablita que publiqué sobre propiedades ópticas de las diferentes sustancias a las longitudes de onda que les estoy describiendo ahorita. Y aquí una cosa interesante, puede uno, por ejemplo, hacer curvas de coeficiente de adaptación ópticos en función del peso molecular, por ejemplo, para alcoholes. Aquí una curva de dependencia de la coeficiente de adaptación óptico con el peso del alcohol lineal. Aquí es interesante, no sé, desde el punto de vista teórico podría ser interesante explicar estos comportamientos, ¿no? Hay algo que podría ser de tarea para los que son duchos en cuestiones de matemáticas y física. Aquí, por ejemplo, podemos construir con esta metodología espectros absolutos, es decir, coeficientes de absorción ópticos con la longitud de onda, cosa que no se puede hacer o se puede hacer pero de manera muy complicada con un espectrofotómetro. Ustedes lo que hacen es poner, o en general la gente que hace espectrofotometría, lo que hace es poner su muestra, varía la longitud de onda y mide o pone un espectro de absorción. Pero en la realidad ese espectro de absorción pues es cuestionable porque no está verificada la ley de Beer-Lambert. Ajá, nos da una curva de absorción, pues, pero ahí puede haber también dispersión de luz, esparcimiento. Entonces no podemos asegurar que cada punto de ellos corresponda a la absorción de la sustancia como tal. Es más bien un coeficiente que le llaman de extinción. Pero aquí tenemos una manera de dibujar curvas de absorción reales de una sustancia en función de la longitud de onda. Este simplemente fue para agua destilada, pero podemos hacerlo para cualquier sustancia. Otra cosa que podemos hacer es aplicar esto en los campos donde la espectroscopia convencional es aplicable desde hace tiempo, pero aquí con ventajas. Por ejemplo, aquí muestra cómo se puede medir cantidad de hemoglobina en sangre. Ajá. Simplemente ponemos un estándar, tomamos la longitud de onda apropiada, en este caso 532 nanómetros, calculamos o medimos, perdón, la absorbitividad, ajá, para este estándar,
a partir del beta medido experimentalmente, y una vez hecho esto, ya podemos hacer mediciones de hemoglobina para muestras arbitrarias. Por ejemplo, aquí sangre entera, una dilución 1,50, beta sale de este valor y la concentración, una vez conocida la absorbitividad, sale de este valor. Aquí tenemos puros glóbulos rojos, dilución 1:100, tenemos la concentración de hemoglobina. Esto se puede generalizar a cualquier sustancia, particularmente, por ejemplo, colesterol, glucosa, proteínas. Cualquier técnica espectroscopiométrica que utilice un espectrómetro convencional se puede llevar a cabo con estas metodologías, va haciendo estas pequeñas variaciones. Otra aplicación muy práctica de esto es para medir cantidades disueltas en mezclas. Ajá. Por ejemplo, aquí pongo la situación para un sistema donde tenemos N especies químicas disueltas. Pueden ser líquidos, sólidos en líquido. Ajá. ¿Cuál es el problema en espectroscopia convencional para hacer este tipo de cuantificaciones? Pues verificar que se satisface la ley de Beer-Lambert. Pero ¿cómo satisfacemos la ley de Beer-Lambert en espectroscopia convencional? Tenemos que hacer curvas estándar. ¿Ah? Y eso es lo complicado. Aquí no. Aquí cada medición se valida a través del criterio de fase que les mostré antes. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro una situación básica para una muestra consistente de 2 alcoholes disueltos. Perdón, un alcohol disuelto en agua, etanol y agua. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 2/3 de etanol, 1/3 de agua, a una longitud de onda de 1310 y uno de 1550. Se obtiene beta experimentalmente. Se hace el sistema de ecuaciones. Una vez conocidas, por supuesto, las absorbitividades de cada uno, las betas, perdón, de cada sustancia pura. Se hace el sistema de ecuaciones, en este caso, 2 ecuaciones con 2 incógnitas, se resuelve y se encuentran las concentraciones de los alcoholes dentro de la mezcla, en este caso. Otra aplicación en particular que estoy llevando a cabo en el laboratorio es tratar de desarrollar un sensor no invasivo de glucosa. Esto, les muestro aquí el esquemita básico. Esto se está llevando a cabo en algunos laboratorios en el extranjero, en Alemania en particular, en Toronto también, y es utilizar la espectroscopía fotoacústica. Aquí tenemos una celda fotoacústica. Entonces, la idea fundamental es la celdita, ponerla sobre la vena, por ejemplo. Y aquí tenemos una fuente de láser. En este caso utilizan láseres en infrarrojo medio, donde la glucosa tiene una absorbitividad muy grande, y se saca la señal fotoacústica. Lo que yo quiero llevar a cabo es esto mismo, pero hacerlo en el infrarrojo cercano. Como les mostré hace rato, a 1550 podemos tener una buena señal, y de hecho, aquí se muestra. Entonces, por ejemplo, aquí medimos el coeficiente de absorción óptico de soluciones o de una solución de glucosa en agua, en este caso a 200 miligramos por decilitro. Utilicé diferentes longitudes de onda, las que tengo disponibles en el laboratorio, y como ustedes pueden ver, haciendo las mediciones por triplicado para ver la reproducibilidad, en 904, pues no se tiene mayor diferenciación. 980, también difícilmente. 1310, como que promete. Pero finalmente, 1550, ya se ve una diferenciación mucho más visible. Entonces, aquí la idea es poder desarrollar un sistemita utilizando esta longitud de onda de la radiación de un láser para poder desarrollar un sensor no invasivo de glucosa. Obviamente, la señal que viene de la sangre viene de diferentes fuentes, ¿no? Pero ahí vienen los algoritmos para eventualmente deconvolucionar una señal y sacar la señal de uno de los componentes en la sangre, por ejemplo, la glucosa. Es un problema que está abierto, ajá, y es factible desarrollarlo. Decía yo, el esquema es más o menos este. Otras cosas curiosas, por ejemplo, aquí se pueden construir este tipo de curvas con esta opción en función del peso del alcohol lineal, ajá, a diferentes longitudes de onda. Y bueno, la parte térmica. Ajá, por ejemplo, aquí en este caso ven ustedes la fase, como se ve perfectamente lineal, y de aquí podemos calcular la difusividad térmica de la sustancia que estemos metiendo dentro de nuestro sistema. En este caso, metanol, pentanol y heptanol. Ajá. Y aquí una cosa curiosa que fue publicada hace poco tiempo, donde se ve la dependencia de la difusividad térmica en función del peso molecular del alcohol. Aquí este comportamiento interesante está reportado para conductividad térmica, pero para difusividad térmica es muy, pero muy visible. Y tiene que ver con el cambio
de la competición entre los mecanismos de transferencia de calor en un alcohol. Un alcohol lineal tiene que ver con ¿cómo se llama? Con cadenas lineales CH y un OH al final. Al menos los alcoholes que llamamos uno tal, ¿no? Uno pentanol, uno hexanol, que tienen una cadena de carbonos H y al final un OH. Entonces el OH tiene muchos mecanismos para transferir calor, pero el CH es más rígido. Entonces, entre a medida en que se va diluyendo el CH, digo el OH, perdón, entonces se va cambiando, pero aquí hay un cambio interesante en el comportamiento y es también digno de estudiar. Y bueno, aquí algunas referencias donde se puede encontrar información sobre los trabajos que les he escrito. Y bueno, les agradezco su atención y si tienen preguntas, pues estaría muy contento de poder responderles. Gracias. Muchas gracias por su participación, doctor. Bueno, ¿Cinco? Respiro y estoy en mi respiración. Preguntas, comentarios. bueno, nuevamente gracias por su plática, doctor. Yo tengo una duda. Sí, Mire, dentro de estas técnicas, pues las señales a veces son muy pequeñas. Usted hablaba de colocar una muestra. Esta muestra se excita mediante un láser pulsado, se genera una onda térmica. En este caso, ¿cómo es que usted detecta la señal de esa onda térmica que genera el material? pues a través de este sistemita de amplificación, del amplificador locking, o sea, las señales de hecho que salen de los sensores son del orden de microvolts, pero se hacen pasar a través y recuerden que lo que comentaba yo, ¿no? De que la señal solo se obtiene a una frecuencia de modulación, en este caso yo utilizo un hertz. Ajá. Entonces la señal a un hertz sale del orden de microvolts. Pero como el amplificador locking solamente detecta la señal a esa frecuencia, puede haber mucho ruido. Yo puedo estar cantando en el laboratorio y no hay ningún problema, que obviamente canto muy mal, pero bueno, se puede oír, puede estar cantando a todo pulmón y el locking solamente va a estar atento a la señal que viene del sistema a un hertz. Entonces se preamplifica, de hecho aquí hay un sistemita para preamplificar, no lo tengo aquí mostrado, y después se envía a locking. La señal que obtengo en el locking para estos sistemitas es del orden de 100 milivolts. Ajá. Pero para señales originales de un microvolt, por ejemplo. En este sentido, pues tenemos Ajá, ajá. ¿En la venita? Sí, obviamente. De hecho, tiene que ver con muchos factores. Incluso hasta el sudor de la piel puede ser un factor. En este caso, por eso esto fue de un artículo de un colega en Alemania, de hecho un salvadoreño, por cierto. Aquí tienen un flujo de nitrógeno, ajá, para evitar cuestiones de humedad y todo eso. Es una sofisticación que ellos metieron, pero bueno, obviamente puede ser requerida. Ajá. Y también la señal tiene una componente de muchas, bueno, está compuesta por muchos componentes, ¿no? No sé, agua, por ejemplo, la glucosa, colesterol quizás. Pero entonces aquí lo que se antojaría es iluminar a diferentes longitudes de onda, sacar la señal, hacer un sistemita de ecuaciones similar a esto, ajá, y de ahí sacar la concentración de cada componente. Esa es la complicación, digamos, pero es factible. Ajá. Y bueno, ahí viene precisamente la cuestión de investigación y la habilidad de los estudiantes, ¿no? En este caso. O la habilidad de uno mismo, por supuesto.
Pues puede ser, que será 10, 15 segundos, o sea, sacar la señal simplemente, te iluminas, saca la señal y ya. No tiene que ser una exposición prolongadísima. Depende nada más de qué tan estable quiere uno que sea la señal. Y pues, sí, un experimento fototérmico, por ejemplo, de difusividad térmica o de coeficiente óptico, dura unos 7 minutos más o menos, ¿no? En este caso sería poner la celda, iluminar, sacar señal, cambiar láser, sacar señal, cambiar las longitudes, la longitudes de onda que uno requiera y después hacer el análisis matemático. Bueno, así de simple, entre comillas. Así de simple. ¿Cómo salí cuerdo? Creo, creo estar cuerdo. ¿Cómo salimos? Sí, pues eran épocas medio muy curiosas. O sea, la escuela, de hecho, yo entré aquí por accidente. Casi, casi. De hecho, iba uno por la calle, por los pasillos, antes era todo abierto, y lo jalaban a uno para que se metiera a la FM, de veras. En serio. Yo estuve en Puebla antes de llegar para acá, estuve en la UAP. Ahí sí hice examen. Ahí sí hice examen y lo pasé. Pero pues no, los pipopes son bien gachos, ¿eh? Entonces tuve que huir de Puebla y me vine aquí a México. Y pues iba pasando por aquí al lado y me jalaron. No, era nada más de llevar un documento básico y entraba uno a FM, no había examen. Ahora se los hace nada más como por trámite, ¿no? O a poco sí reprueba gente que quiera entrar a FM. ¿Sí? No creo, ¿eh? Hay tan poca gente que quiere entrar a FM que aquí los jalan todavía. Sí, y bueno, ya estando aquí en FM, pues sí, la situación es complicada porque uno viene de, por ejemplo, yo me sentía muy salsa en cálculo diferencial, en mi bachillerato, ¿no? Yo vengo de un bachillerato en químico-biológicas, pero era yo muy bueno según en cálculo, me resolví los problemas de Granville y toda la cosa, ¿no? Pero vine aquí a FM y yo tenía maestros que demostraciones medio raras y mi gran orgullo es que llegué a hacer una integral de Riemann de una curva bien complicada, con series y toda la cosa. Esto vea mi orgullo, creo que la tengo guardada. Pero ahora pregúnteme, ¿no? No, no, o sea, la experiencia en FM es al principio traumática, pero muy aleccionadora. O sea, yo considero a FM una escuela formativa. Aquí es de formar, no de informar. Cuando salí, pues no pasaba del gas ideal, de hecho, pero tuve que dar clases, por ejemplo, en la Unitec de Ingeniería en Química, y pues me agarré un libro ahora de ingenieros, pero como mi formación, con la formación que me dieron acá, pude atacar esos tipos de problemas. O sea, la formación es bien importante y eso tómalo en cuenta. Ajá. Si ustedes llevan, no sé cuántas materias lleven al semestre, creo que yo llevaba como 4 o 5 a lo más. 5. Yo me eché tanto tiempo que tenía disponible que me eché como 3 cursos de cálculo. O sea, lo pasé, pero me llevé después con otro profesor y después con otro. Me llevé todas las escuelas aquí. Aquí escuela del Spivak, escuela del... ¿Qué otro libro es el clásico acá? Uno ruso. Kuratowski es con el doctor Vallejo. No sé si te viste aquí el doctor Vallejo. Me llevé Kuratowski con el doctor Salat. Salat. Me llevé el Spivak, por ejemplo. Ellos fueron mis maestros. El doctor Villa, Gabriel Villa también. Sí, hablamos de épocas prehistóricas, ¿no? Pero bueno, sí, sí. No, los libros son los mismos. Obviamente hay una diferencia grande entre los libros gringos, el Spivak, por ejemplo, y los libros rusos, ¿no? Los rusos son muy formales, mucha información, pero híjoles, ¿quién los entiende, no?
el Spivak es mucho más asequible, y ahora en el UPIVI pues tengo que, ahora sí que entre comillas, rebajarme, no, espero que no haya nadie de UPIVI acá, pero sí a libros que son muy aleccionadores, grafiquitas, dibujitos, muy bonitos, ¿eh? Muy, muy bonitos, me encantan, pero de la forma en que nos formamos, híjoles, era bien complicado. Luego las físicas, ¿no? Híjoles. De hecho, no sé, aquí te lleva en el Resnick, ¿sí todavía? Esos son los más chafitas, ¿no? Ya una vez conociendo los libros de ingeniería, híjoles, ¿no? El Resnick es de juego. Lo que son bonitos de Resnick son las preguntas, ¿no? Preguntas muy, muy interesantes, pero problemitas muy básicos. Entonces, bueno, ya después ya las cuánticas y todo eso, pues ahí sí, son palabras mayores. Hoy te estoy dando clases de cuántica en el doctorado. Y sí, pero después de un tiempo que estuve yo, ¿qué? Fácil, yo tengo en el OPIBI 30 años de dar clases. Y de esos 30 años tengo como 20 que estuve sin posgrado, porque no nos dejaban entrar a los posgrados, porque pues, éramos físicos. Como nos entraba un posgrado de biotecnólogos. Entonces, por eso nos creamos nuestro doctorado en nanociencias. Y ahí sí nos tuvieron que dejar entrar, ¿no? Entonces, ahora sí tengo oportunidad de dar clases de cuántica. Todo oxidado, pero ahora con libros como el Levin, por ejemplo, no sé si lo conozcan. Aquí nos llevamos el Sakurai. Bueno, el Sakurai entró después, no sé qué libro lleven de cuántica ustedes. O te van a llegar a cuántica. Sí. Ni llegarán, dicen. No, creo que sí. Ah, ok, ok. Sí, sí. No, es lo usual. No, no tienen que. No, es bien complicada la cuestión de conseguir audiencias para cuando están en épocas de clase. Yo lo he vivido y lo he experimentado también. En UPIB es lo mismo. Entonces tienen que hacer un evento, pero suspender clases para obligar a los chamacos a ir a los auditorios, ¿no? Pero no, usted se entiende, no hay problema. Pero sí es muy complicado. De hecho, con luz pulsada, es lo que les comentaba yo, con radiación pulsada se pueden hacer tomografías. Se llama tomografía fototérmica. Y hay investigadores, si quieres después te paso la referencia, un investigador que es líder en este campo, Orayevsky, que es el apellido, y ese cuate, utilizando luz pulsada, se ilumina una región, por ejemplo, incluso del cerebro, ajá, radiación infrarroja. Ujú. Con el pulso lo que hace es generar, es aquí, es acá, ajá. Entonces, dependiendo del tamaño de pulso, el evento térmico que se genera, en vez de fundirse como calor en el medio, lo que hace es que el medio, en la región donde se absorbe, se genere como pulsos. Ajá, y eso genera al expandirse y contraerse, genera una onda sónica, ultrasonido, en el medio. Entonces, con un transductor apropiado, un sensor ultrasónico en una región apropiada, se puede dar una imagen, obviamente con los algoritmos matemáticos apropiados, de la región que está emitiendo ese sonido. Es la tomografía fotoacústica. Y es un campo de acción, un campo de investigación que está ahorita efervescente. Ajá, no hay tomógrafos fotoacústicos comerciales. Hay muchos avances, en particular este investigador que te digo, Oralski, y ese es un campo en el cual pueden ustedes desarrollarse, muy, muy interesante y de mucho impacto médico. Tiene muchas ventajas en relación a la tomografía convencional. Ustedes saben que la tomografía convencional es simplemente mandar ultrasonido, o el ultrasonido convencional es mandar ultrasonido y detectar ultrasonido, ¿eh? O sea, se envía una fuente de ultrasonido, se refleja o se esparce por el medio, tiene que de hecho tomar a veces agua, ¿no? Para poder hacer un contraste y se detecta el ultrasonido y se crea una imagen del, de la región, ¿no? Aquí pueden ustedes hacer una cuestión, por ejemplo, la región que quieran ustedes iluminar o hacer la tomografía, se le puede inyectar alguna sustancia de contraste, por ejemplo, nanopartículas, por ejemplo, ajá, y crear esto con una cuestión ¿cómo se llama?
de distinguir mejor las regiones que se quieren estudiar. Una área también muy bonita de las técnicas fototérmicas es las terapias fototérmicas, las llamadas terapias fototérmicas, donde ustedes, por ejemplo, de alguna manera, la región que quieren ustedes tratar térmicamente, ya sea que le hacen llegar a algún medio donde se absorba la radiación muy fuertemente, nanopartículas de nuevo, por la nanotecnología, iluminan y crean calor y con eso pueden destruir una región, por ejemplo, un tumor, que son las terapias fototérmicas. La radiación pulsada se puede ocupar de dos maneras, ya sea para crear una imagen de la región que se está iluminando pulsadamente, o bien para destruirla. Se llaman técnicas teranósticas, ¿no? Diagnóstico y también médico. Claro, claro. Hay un campo también efervescente en ese campo, las terapias fototérmicas, y con la nanotecnología eso se está abriendo mucho más. Al contrario, muy amable. Muy amables. Gracias, Lulu. Ah, no puse mi correo electrónico, a ver si quieren ustedes comunicarse conmigo de vez en cuando, aunque sea para mandar su cooperación, abramvalderas@hotmail.com. Ajá, así como suena, Abraham Valderas. Ah, muy amable. Oh, muy amable, Lulu, gracias. 18ª Reunión Nacional Académica de Físico-Matemáticas. Gracias, Son Lulu. para Oh, hacer llegar también. un ponchipaquete. Gracias, Lulu. Muy amables. Gracias, muy amables, chicos, ¿eh? Gracias. Gracias a todos por su participación y los